Somateca es un podcast producido por la Universidad Nacional de las Artes y el Área Transdepartamental de Crítica en el marco del proyecto de investigación El cuerpo como soporte de memoria. A través de diálogos escénicos, Somateca explora cómo los cuerpos en escena funcionan como archivo y memoria, entrelazando teoría crítica, práctica escénica y registro performativo. Cada episodio convoca a directores, actores, investigadores y gestores culturales para pensar la teatralidad argentina como un territorio donde se escriben memoria, afecto y política. Somateca invita a poner el cuerpo, actuar y participar. Vivi Telas es curadora y directora de teatro. Es la creadora de biodrama, un género que investiga la biografía como material escénico. En 2015 es reconocida por la legislatura porteña como personalidad destacada en el ámbito de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. La Universidad de Princeton la nombra Fellow en 2014. En 2024 recibe el Conex de Platino por su trayectoria. La editorial Planeta la convoca para la escritura de su segundo libro. Su proyecto más reciente es la creación de la Escuela de Artes Vivas de la UNTREF. Conversamos hoy con Vivi Telas. Hola Vivi. Hola. Gracias por venir. No, gracias por invitarme, me encanta. Al contrario, un honor para nosotros. Bueno, lo primero que nos gusta preguntar es, ¿qué es el teatro para vos? Sí, es una de las preguntas, ¿no? ¿Qué es el teatro? Bueno, cuando siempre desde que hago teatro que me hago esa pregunta y le di distintas respuestas a lo largo de los años, la última respuesta que tengo es, bueno, me interesan mucho las personas y creo que hay algo de eso que yo antes empecé siendo artista visual, hice toda la carrera de Bellas Artes en como una época muy difícil, en la dictadura, muy como, no sé, de soledad, de miedo, de esconderse, bueno, lo que sabemos de la dictadura. em, y, mm, y después las artes visuales me hacían sentir muy sola, más la dictadura, así que era muy desolador. Y después empecé a estudiar teatro, empecé a hacer teatro primero y ahí ya era como, bueno, más, no el teatro como la disciplina social, ¿no? El arte social. Social en el sentido que es con otros, ¿no? Con otras. Eh, Así que bueno, y ahí me empecé a fascinar por las personas. Me da mucha curiosidad las personas y creo que todo mi trabajo ahora llega a biodrama, que es directamente poner a personas o trabajar con personas en escena, que por ahí muchos de las obras no son personas entrenadas en la actuación, ¿no? Que yo los llamo intérpretes, a esas personas que hacen obras conmigo y no tienen No tienen entrenamiento. entrenamiento, claro. Sí, Y no son actores y actrices. y escenifican en general su propia biografía, sus propias historias, ¿no? Sí, trabajamos con las biografías, pero la obra la escribo yo y yo soy la directora, ¿no? Entonces, no es que te hago una cosa para vos. Claro, claro. Es una Co-creación, claro. coautoría, pero las obras las dirijo y están escritas Total. por mí con esos testimonios que voy editando, que los voy trabajando. Y eso que te decís, me interesa las personas, hiciste una obra que se llamó Las Personas. personas. ¿Te interesa las personas? ¿Te interesan sus historias o te interesa como la materialidad de trabajar con personas, como Me da mucha curiosidad, creo que es Mm. del mundo lo que más me da curiosidad son las personas, de por qué son así, por qué tenés ese peinado, por qué te pones esa ropa, de dónde viniste, quién te hizo, qué te pasó, por qué llegaste a esto. Todas esas preguntas me obsesionan y así que imagínate también el mundo me resulta bastante, como estoy siempre curiosa,
desde el subte a la calle, a todo lo que pasa con las personas, me hago muchas preguntas. Y me parece que el teatro me acercó con esa, o sea, me alimenta esa curiosidad, me hizo acercarme con esa curiosidad, ¿no? El teatro me... Sí, las personas era con los trabajadores del Teatro De San Martín, hermoso. que eran 22 personas de todas las áreas de técnicas. Es una de mis obras, considero más políticas, es como los de atrás adelante, ¿no? Como las personas que están en la oscuridad siempre, que no sabes quiénes son, nunca les viste las caras y tomaron el escenario. Es Claro. como esta idea de que dije antes, de el pueblo Sí, que totalmente. asalta el espacio escénico, Hermoso. sin casi permiso o sin estar muy preparados. Eso me Me interesa interesa. en la parte punk Ajá, hermosa. desde mi Tu trabajo, pasado de las Baby Squid, no mi digo bien. presente. No, no, pero digo, el origen, ¿no? En las Baby Squid, sí, No, por lo punk, bueno, no es punk, pero no pero son, no son muy punk las no. Baby Squid. Bueno, un poquito sí. No, esa cosa más de ochentosa, no sé, Sí, de sí, romper, muy. del paracultural. Hablando de esto que decís, ¿no? De que tomen la escena quienes habitualmente no tienen lugar para su palabra y demás. A nosotros nos interesó un concepto entre todo lo que fuimos investigando que recoge Pamela Brownell de algunas conversaciones con vos, que es un teatro de observación social, como un concepto que se ajusta más al biodrama, lo que vos trabajás. No tanto el teatro documental, sino un teatro de observación social. ¿Estás de acuerdo te resuena esa definición? Sí, Que creo que fue tuya, de hecho, que nos contaba. sí, sí, A sí, ver, sí, sí, claro, mm, sí. es Total, eso. sí. Es eso más lo documental. Claro. Sí, hay muchas maneras de entrar en el trabajo biodramático, ¿no? El biodrama, a ver si lo definimos bien o si estás de acuerdo con lo que pensamos nosotros a partir de la observación, tiene que ver, bueno, eso, con biografías que se escenifican, personas que habitualmente, bueno, que no tienen entrenamiento actoral, personas que no son actores y actrices profesionales, que cuentan en primera persona su propia historia y que sobre todo hay un hincapié puesto en esto es real, esto que estoy contando pasó, o es verdad, o esta es mi historia, este soy yo. A veces aparece un trabajo en relación con heridas sociales o con algún trauma, y que todo ese concepto o esa idea de verdad está también sustentada en un despliegue de materiales de archivo, ¿no? De documentación, de fotografías, cartas, registros audiovisuales, algún audio, qué sé yo. Pero bueno, y sobre todo sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpos, que ahí es donde mm, centrábamos nosotros nuestra pregunta o nuestro tema de investigación, ¿no? El cuerpo puede ser también un archivo, un soporte, un contenedor de huellas, de testimonio. ¿Estamos bien? ¿Estamos cerca del concepto de biograma? De lo que vos Absolutamente, sí. pensás. Por supuesto, uno de los ejes de biodrama es el cuerpo como archivo. Es el cuerpo como, y más no sé, en Latinoamérica, en Argentina, ¿no? El cuerpo con todas sus marcas y su patrimonio de experiencias y saberes, ¿no? Yo trabajo mucho con eso, no solamente en biodrama, también eh, trabajo con personas que no están entrenadas, que llamamos intérpretes, pero también con actores y actrices y también la expansión que tiene biodrama en este momento, que, bueno, cada artista lo está mirando de una manera, a mí me parece fascinante, esas devoluciones de cómo, este, sí, la otra vez pensaba, o alguien me dijo, ay, la ciudad es todo biodrama, Sí. o sea, la ciudad y en el mundo Sí. también, no solo en Buenos Aires. ¿Y eso te eh, copa que haya pasado sí, eso me o te da encanta. como, hey, esto lo inventé yo? Sí, eso lo inventé yo y me encanta. Este, bueno, al principio era raro porque yo no sabía qué iba a pasar con eso. De hecho, tuvo como varias formas al comienzo. Yo lo inventé para el Teatro Sarmiento cuando era la directora del Teatro Sarmiento en el 2001. Pero a lo que estoy llegando con más claridad es
que al principio yo no entendía cuando la gente empezaba a hacer biodrama, qué relación tenía yo con esa obra de esa otra Claro, colega, que vos no tuviste por ahí injerencia claro, ni pero relación. que el concepto es tomado y entonces lo que pienso, el otro día hablaba también con un colega, que en el 2001 Biodrama abre como una ventana a un pensamiento teatral que hasta ese momento no se te ocurría. Claro. O sea, antes del 2001, y eso lo estoy tratando de hacer, ustedes que son más investigadores y me pueden Te ayudar, ayudamos, sí, con mucho gusto. como antes de eso, por ejemplo, te digo un extremo extraño. Margarita Bali con la obra, ahora Sí, que estaba el bastante premiada, tiempo, sí. ¿qué hace ella? Hace una retrospectiva de su propio trabajo. Sí, Eso antes del 2001 no lo podías pensar. claro. Entonces, Biodrama abre un marco para algunas ideas que se ve que estaban Claro. Sí, flotando vos y con yo tu antena, claro, dije, bueno, a ver qué pasa acá con Biodrama, con lo documental, con el cuerpo como archivo, con la experiencia, con la visibilidad, las historias de personas en, en primera persona y basta de estar postergados y aplastados y vos no sos nadie y no tenés ningún valor. o sea que hay una voluntad de reivindicación en algún punto en el origen del... Totalmente, sí. Pero cuando vos hiciste Mi mamá y mi tía, ¿tenía que ver también con eso, ese origen? Perdón, no sé si se puede... Si no querés... Sí, mi mamá y mi tía, mi primera obra, sí, documental, que en ese momento el proyecto se llamaba Archivos. Sí, claro, Sí. Proyecto Archivos. Después cuando hice cuando Sarmiento. estábamos haciendo en el Sarmiento, que se llamaba Biodrama, que yo invitaba a directoras a hacer ese ejercicio o esa investigación, ¿no? Que ponen en el momento no sabíamos bien si era Claro, interesante, si no, si era teatro inclusive o no, ¿no? Esa, esa zona incómoda, medio a difusa, mí me súper interesa esa zona de que no sabes qué estás viendo. nebulosa, decías en una entrevista. Sí, Donde nebulosa. las artes entran en una zona nebulosa donde no ves con mucha claridad. Claro, sí, sí, me interesa mucho eso. No, la idea de como de pensar los límites o los bordes, ¿no? De las cosas cómo se mueven, salir de lo binario. Por ejemplo, yo tuve que renombrar un montón de momentos en el trabajo porque, bueno, me atacaban mucho al principio cuando No hice Mi recuerdo mamá y mi eso. tía, no, ¿Sí? sí, re. Incluso antes de eso, que El precio de un brazo derecho, que es una obra que había un obrero Obrero. en escena que hacía el piso y era como un albañil, que en realidad trabajaba con el escenógrafo, con mi escenógrafo, Finalmente, y fue quedando en escena, y fue la primera vez que hicimos, y que me atacaron un pero montón, diciendo que... de que yo me no sé, que usaba gente, no sé, era una cosa como muy, incluso gente investigado, o sea, gente de Del mis palo. colegas, claro, de que no era que estamos investigando, no sé, como probando cosas. No, no, fue muy. Entonces, después de Biodrama también, con mi mamá y mi tía, o gente que decía, ahora no, porque todo el mundo hace Biodrama Exacto. de distintas formas, no sé, como, no, yo no voy a ver eso, o posiciones raras, ¿no? No voy a ver eso que es intimidad o O que es que lo voy a personas privar. que no son actores, Claro. por ejemplo, Ah, ¿no? Esa idea de medio, creo que había todo un sector que sentía que se quedaba fuera del teatro, pero bueno, al es contrario. un pedacito de la investigación que estamos haciendo. Claro. No es que ahora el teatro es así. Vos lo tomás como una investigación. Sí, Para vos es sí, sí. investigás a través del teatro, ¿no? Sí, sí, y no, mi pregunta es un poco esto que también anunciaste antes, que ¿es posible que el material biográfico em, se transforme en teatro? O sea, ¿cómo es eso, no? Claro, ¿Qué hay que hacer para eso? claro. ¿No? Y tampoco es las obras una persona que está en el escenario contando su vida, no. Están todos los elementos del teatro,
presentes, la puesta en escena, la música, la luz, el vestuario. Y ahí no sé si tenés el umf. Sí, claro, Bueno, lo tenía para después, el umbral bueno, mínimo después de si querés. ficción. No, pero dale, dale. No, después si querés llegamos Bien, más ok, a eso. lo dejamos ahí Sí. consignado. Con su- No, hablando de el proyecto Archivos y la palabra archivo, que es tan fundante en estas obras que estamos hablando y en nuestro proyecto también de investigación, em, ¿qué dirías que es un archivo? ¿Cómo definís para vos qué es archivo? Bueno, una cosa que iba a decir ahora para llegar a eso es que al momento de la cuestión, del cuestionamiento, ¿es teatro o no es teatro? Y entonces ahora que trabajas con personas que no son actores y actrices y qué son y qué es y que, ¿no? Toda esa confrontación, yo empecé a renombrar y renombré a las personas que están en escena como intérpretes y dije, bueno, es teatro documental. Entonces, para separarme un poco y decir, bueno, el teatro de ficción y de autor y los actores, que es todo un oficio, Sí. ¿no? Y por respeto a esa trayectoria, dije, bueno, yo estoy haciendo teatro documental, biodrama, teatro Ah, documental, bien, y así fui como renombrando. claro. Y entonces No, lo de ahora, archivos. archivo, claro. Bueno, sí, como el testimonio, ¿no? Ahí entra como se toca con lo testimonial, Total. los hechos, cómo pasaron. Yo ahora ya tengo varias conclusiones sobre esa investigación. Una es el pasado es ficción, que es para mí mi última idea, y un subtítulo que dice no creo en la verdad. Eh, Provocador. En la era de la posverdad. Uy. No, pero no va por ahí. No, digo, por ejemplo, el pasado es ficción porque como trabajo mucho con las historias de las personas y en mis talleres también, en mis clases, son todas versiones. Entonces nadie realmente sabe lo que pasó. Y menos cómo te sentiste, o sea, ya ese es el terreno muy confuso, ¿no? Pero las versiones, ¿no? Incluso en la familia, si vos preguntás en tu familia, eh, en qué año el abuelo León trabajaba en la zapatería, nadie, no hay coincidencia. No. Además, Además, todos dicen otra cosa. no, yo me estás hablando y estoy pensando en cosas personales que yo he repetido por años una determinada anécdota y cuando hablo con mi mamá me dice, eso no pasó, ¿de dónde lo Claro, mirá, sacaste? ¿ves? Pero como si vos me lo contaste. Bueno, banco. Construí mi identidad en función de esta mentira, ¿cómo puede ser? Versiones, diría yo. No sé si mentira, pero versiones. Sí, está construida. Porque cuando sí es mentira parece que hay una verdad, pero como nadie sabe bien lo que pasó, entonces vamos haciendo versiones. Y la versión es lo que para mí conecta con el teatro. Claro, porque es una ficción al final, es organizar un relato. Exactamente. Ahí conectamos con el teatro. Y para organizar ese relato también nos nutrimos o nos apoyamos en esos archivos probablemente, ¿no? Entrar, bueno, estoy reconstruyendo este recuerdo o este pasado, Sí, mirá esta foto. sí, no, pero hay algo que empezó al principio de Biodrama que era muy chocante, que hoy lo tenemos aceptadísimo por la cantidad de biodrama que hay, es que yo tengo historias ya, un montón de historias en relación a si estás viendo ficción, Claro. ¿no? O no, o poner en crisis Sí. esa idea, ficción, realidad. Entonces, esa idea de dar pruebas de que esto es verdad es muy gracioso para mí en Porque es una Biodrama. ficción, pero Sí, estoy pero aparte diciendo que es nadie, verdad. no, pero tampoco nadie te está pidiendo Claro, nada. claro. ¿Entendés? Como diciendo, Vine al bueno, teatro acá nomás. este es el vaso de agua que tomaba mi abuela antes de dormir, este mismo. Entonces ya la idea de en el teatro confirmar o reafirmar que Que algo algo es verdad. es verdadero Es tiene un una chiste, gracia, sí. claro, totalmente. No sé si es un chiste, No, pero pero tiene como una gracia que pone a la gente, al espectador, totalmente. para decidir. Bueno, no, tengo historias, no sé, el niño Riesnik, que hablábamos recién con Andrés Riesnik, que lo fuimos a hacer al sur a un festival en San Martín de los Andes, creo, el festival de teatro. Y una señora se me acerca y me dice,
qué interesante la obra, ¿no? Y qué increíble cómo encontraron un actor que se parece tanto a Andrés Rizzi. No, no te puedo creer. Yo me quedé como así, digo, no, es Andrés Rizzi. Entonces la gente es muy Construye. interesante. Sí, sí. Yo estuve en esa función porque tomé tu taller, sí, ese verano. Tomé tu taller re lindo. Y me acuerdo, mira, ya que lo traes a colación, me acuerdo mucho algo que dijiste ahí al finalizar la función, porque subíamos al escenario, había como una especie de bancada. Siempre hay comida. Y vos, creo que después en la entrevista que te hice posterior a eso decías, ya no concibo más el teatro sin ese momento como celebratorio. Bueno, como yo lo tomé más por el lado ese del ritual, como del compartir, ¿no? Este telón terminó y nos Sí, fuimos. ¿no? Y aparte charlar de lo que Sí, vimos, eso me parece un bellísimo. momento muy importante Claro. para mí. No, y otra, no sé, hay otra historia increíble, Kosarinski y su médico, con Edgardo Kosarinski, que falleció el año pasado, lo extrañamos, y su médico real, Kosarinski y su médico, el médico Real de real de él, termina la obra y se me acerca una persona y me dice, qué interesante la obra, pero me parece, porque la obra empieza con una revisación médica que le hace el médico a Edgardo, ¿no? Y Edgardo está re asustado en escena de si le va a decir algo, si tiene algo, porque, bueno, tenía algo, ¿no? Entonces me dice, no, pero me pareció que la revisación del actor ¿Qué hace de medio? no está tan buena, tenés que investigar más porque no me pareció tan verdad. Y yo dije, no, es el médico, ¿no? No es un actor. Es el médico y le está haciendo una revisación. Entonces, eso me parece muy interesante, la idea de Totalmente, el que lo tironeo. verdadero, que era el médico haciendo su rutina, parece ficción en el escenario. Claro. Entonces, como no puedes creer que es el médico. Bueno, y hay toda una zona que Y pensando en eso, como nuestro trabajo también se centra en esto del valor del cuerpo, ¿no? ¿Pensás que, por ejemplo, no sé, esta broma de que te dicen el actor que hace de Andrés Resnick, tus obras, las de biodrama y este teatro que estás diciendo, biodrama, teatro documental, podrían ser actuadas por otros cuerpos? ¿Podría haber un actor que haga de Andrés Resnick y seguir siendo un biodrama? No. sí, no sé, todavía no pasó, pero me interesa. O Maruja enamorada, la otra vez hablamos con Maruja. ¿La podría hacer otra persona? Y no, Bueno, ella justo es actriz. sí, Es una de mis obras que está claro. actuada por una actriz, ¿no? Es una actriz y es la historia de ella. Bueno, son experiencias, no sé, todo puede ser, no sé, habría que ver cómo es, Claro. ¿no? ¿Qué pasa con eso? En Biodrama lo que tiene esa primera persona que es muy, como intensa, esa presencia y es un poco también como contar nuestras historias en primera persona. Es un poquito, ahí está la parte como política social, política cultural, está bien Hamlet y todos los textos clásicos europeos son geniales, ¿no? Pero algún momento vamos a decir, no sé, Flor, no sé, o Maruja, o los tres filósofos con bigotes y sus historias, como un poquito reponer algo también de un país de desaparición y de aplastamiento de quién sos, ¿no? Como hacer visible quién sos también y qué traes a la historia, Claro. ¿no? A la historia del país, del mundo, no sé. Claro, en vez de representar otros textos, otras historias, contar la propia. Claro, pero con las herramientas del teatro. Sí. Entonces hay texto, yo trabajo mucho con los testimonios, los reescribo, cómo más o menos los quiero escuchar. Después están todas las herramientas del Claro. teatro. La Te digo, la dramaturgia. música, luz, la escena, utilería, objetos, están todos. Claro. ¿Viste obras mías? Sí, sí, claro. Te das cuenta que están todos los elementos, ¿no? No es que, entonces. No, estoy acá pelado con un micrófono. No, y aparte yo, por ejemplo, trabajo mucho en contra del recuerdo. Casi, por ejemplo, en mi taller siempre está, digo, por favor no digan recuerdo qué, porque ¿quién quiere ir a ver a una persona recordando? Es un plomazo. Claro, un presente.
El teatro es presente, es en vivo, estamos respirando al mismo tiempo y estamos ahí. Entonces, cuanto más vivo, más presente, es más inquietante, Más más vertiginoso, claro. riesgoso, o sea, todo el riesgo que es el teatro. Hermoso. En todas las conversaciones que tuvimos estos días, vuelve la palabra esta de la respiración en el teatro. Me encanta. Y en el trabajar con las historias y las biografías personales, ¿hay algún riesgo, digamos, de meterte en esas historias, en, qué sé yo, ciertos traumas o ciertas heridas en las... Porque es un material delicado, ¿no? Trabajar con la biografía de la otra persona. No sé, ¿te encontraste con alguna vez alguna dificultad? Siempre, per- No, alguna vez, siempre. permanente. Bueno, hay algunas cosas en mis obras. Yo no es que puedo hacer obras. Bueno, digo, hoy los de mis colegas hacen teatro y hacen biodrama de muchas formas, desde imprenteros de Lorena Vega, que la empezó a hacer en mi taller y la construyó un poco en el taller, a Lola Arias con Las Presas, la película, la obra, o sea, o no sé, bueno, esto que hablábamos, bueno, Testosterona justo, que es Desde también de la Liz Lorena. Marrón, consagrada. No sé, claro, como que son derivas, no son por ahí Claro. netamente biodramas, pero sí, se fue Es abriendo. esta ventanita que Sí, digo que se abrió a pensar esos materiales, sí. a tomar esos caminos, ¿no? Y también justo en mi último año de Sarmiento que hacíamos retrospectiva, que el proyecto retrospectiva, que en teatro eso no existe, o sea, una cosa como retrospectiva de teatro. Y también se está retrospectiva de tu trabajo, ahora incluso que está en las ¿Las piel de lava? Piel No, de lava sí. con las gambas, que también es una Ah, lo idea vi, sí, en un poco redes. biodramática, Sí, ¿no? es De decir, cierto. bueno, revisar la historia, cómo traer eso a escena, son ideas que se abren con este proyecto. No sé por qué muchas... Porque no, por decir es la dificultad de trabajar con la biografía del otro, con Ah, sus sí, 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 traumas y sí. todo eso. Bueno, hay un límite para mí que es muy importante, que es el pudor. Si a vos te da pudor algo, entonces no, no, y aparte si la persona dice, no, no quiero traer esa historia, es no, o sea, nunca hay una obligación. Pero sí trabajo con personas donde hay algo de teatro ya, donde hay una presencia teatral. Por ejemplo, Tres filósofos con bigotes o Los amigos. Sí. ¿Viste Los amigos vos? No la llegué a ver, pero sí sé Son de los la chicos obra. de Sí, senegaleses, vendedores ambulantes de sí, la sí. calle, Esa la hiciste en Celaya, en ¿no? En Celaya. la DFD. Entonces, en esas personas que yo invito a trabajar o que me dan curiosidad para trabajar, hay algo teatral, ya hay algo teatral. El vendedor ambulante que Claro. Es una tiene su apuesta, sí. público, claro, habla con gente, o sea, tiene que, no sé, seducir para vender sus cosas, ni hablar los africanos que vinieron en esta última década, diría, que una presencia muy extraña en la ciudad, Sí, sí. que es una ciudad muy blanca, y me parecía me daba mucha curiosidad. O los profesores que tienen algo de puesta en escena y teatralidad porque Totalmente. repiten la Olvídate. repetición, ¿no? La repetición como elemento teatral ya está No, y presente. tenés un guión, tenés preparada tu Tenés preparada clase. acá, Sí. tenés 200. Importante la presencia del teatro en alguien que te mire, Claro, total. ¿no? La audiencia. Si tenés audiencia, y un poco en el teatro estás, ¿no? Claro, alguien mirando. Es, Total. ahí Teatrón, la palabra misma te lo dice, el que mira. Claro, exacto. Sí, sí. Entonces, cuando encuentro eso en la familia, mi mamá y mi tía, que es la primera obra que hice, que realmente me sentía que estaba loca directamente, no Aparte la sabía hacías en bien tu casa, No, ¿no? en mi Ah, estudio. en tu estudio. Ah, perdón. Pero bueno, mi estudio, donde yo trabajaba, daba clases, ensayaba, em, pero no sabía bien lo que estaba haciendo y ahí encontré como qué era lo teatral en la familia y de hecho mi taller, hago mucho taller Claro, con ahí viene eso. lo del UMF, ¿no? En esto, observar qué hay de teatral en la vida cotidiana, ¿lo estoy diciendo Sí, bien? no, en la familia, esto traía lo de la familia porque es la repetición. Entonces, la repetición es un elemento que aparece en la familia que me lleva al teatro. Ah, ok. El UMF
como siempre, con mi grupo de trabajo, siempre estamos jugando y diciendo pavadas. Este, y empezamos a pensar y empecé a pensar cuándo empieza la ficción, ¿no? Que es una cosa que me gusta mirar mucho, que es en la baja ficción, ¿no? Y ahí aparece el UMF, que es el umbral mínimo de ficción, que es una medida de ficción como, no sé, kilos Claro. que mide la materia, litros mide el Sí, sí. líquido, y UMF mide la ficción. Hermoso. Y también para salir, es una medida Sí, poética, sí, por ¿no? supuesto. Para salir de lo binario, de ficción, no No ficción. ficción, espectacular. Entonces, ¿cuáles son los grados Claro, de ficción que hay claro. en las situaciones, en las personas? Sí, sí, sí. En los rituales también. Bueno, ahora sí, para ir terminando, te volvemos a agradecer Sí, muchísimo no, tu gracias. visita. Me encanta charlar de teatro. Qué bueno, a nosotros también. Bueno, y lo último, por ahí retomando un poco la primera pregunta, es preguntarte por qué para vos es importante el teatro hoy. Bueno, sí. Cada vez más, ¿no? Me parece, ahora yo estoy poniendo en no sé en qué lugar de esas cosas que se ponen ahora en las Las redes, historias, las las... historias, no sé qué, que pongo, es época de teatro. Bueno, me parece que lo vivo ya está como ahí, se Más que empieza, nunca. y sí, es una valoración de estar en vivo, de estar presente, que es cada vez más, va a quedar como, no sé, como la ópera, no sé, como cantantes, como, no sé, algo muy raro, ¿no? Una Como más rareza, primitivo, una más de práctica nuestra... muy, claro, muy extraña, y cada vez va a ser más así. La otra vez que fui a ver al Teatro de la Boca, ¿viste el teatro este? ¿El de Catalinas? No. No, 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 Ah, el de la Ribera. no, 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 bueno, un teatro raro. Y era como un teatro medio abandonado, de Beto Villa, Ay, la de no, Beto Villa, bueno, no lo vi. y era impresionante porque era como restos de teatro, ¿no? Se ven como algo que en lo que está pasando hoy, ¿no? La pantalla y la intermediación, ¿no? La intermediación, digo, Sí, no, sí, no una visión directa, directa, ¿no? claro, sí, sí, Eh, intermediados por una pantalla, un entonces dispositivo. queda como muy, cada vez más extraño, más sofisticado, cada vez más vivo, y una experiencia muy como extraña, ¿no? Y vital, muy vital. Hermoso, de la Sí, respiración en común, la ¿no? respiración Me otra gusta vez. volver a eso. Sí. Nos quedamos con eso entonces. Bueno, Muchas, muchas así gracias. de- Respiramos. Gracias, Vivi, de verdad.